Y bueno, llegamos ahí al punto gordo, ¿no?, de métodos y cálculos de estima. Los métodos y cálculos de estima quiero que los conozcáis, pero no necesito que los sepáis. No necesito que os sepáis la fórmula. Lo que quiero es que la entendáis, que sepáis de qué va. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿de qué va esto? En primer lugar, bueno, pues que no basta con hacer un muestreo, hacer un censo de pesca eléctrica, dar una pasada y sacar 100 truchas, dar una segunda pasada y sacar 20 truchas y dar una tercera y sacar 3 truchas. No basta eso para decir hay 123 truchas, ¿vale? El dato científicamente correcto pues sería hay entre 123 y 130 truchas. O sea, se da un margen de error que dice lo correcto que ha sido el método con el que he trabajado. Nos da idea de la capturabilidad que ha tenido el pez por la especie, por el escenario, por el método de captura empleado, ¿vale? Eso es lo correcto, o sea, 123 más menos 5. Ese es el dato correcto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues con métodos estadísticos, con métodos como los que tenéis ahí puestos, ¿no? Son muy sencillos, o sea, yo soy un negado de las matemáticas, que repetí 3 veces con las matemáticas dichosas solo, ¿vale? Soy un negado de los números y esto lo entiendo, así que no tenéis excusa, el primero que tenéis ahí, el primer método, pues el de captura y recaptura con marcaje, ¿vale? Captura y recaptura con marcaje. Este método es muy sencillo, ¿vale? Si os ponéis ahí un poco en la figurita esta, lo que tenéis es N es el número de ejemplares que tiene la población, que es lo que queremos saber. Queremos saber cuál es el tamaño de la población, N. Capturamos, hacemos un muestreo, ¿vale? Imaginaos, esto se hace mucho con trampas, ¿vale? Es un método muy utilizado cuando se capturan con trampas. Ponemos una minutra, o 10 minutras, las que sean, ¿vale? Capturamos peces de esa población N que no conocemos, capturamos un pequeño porcentaje. Ese porcentaje va a ser M. ¿Por qué? Porque los vamos a marcar, por eso le vamos a poner M. Los vamos a marcar. ¿Cómo se marcan los peces? Con pintura, con marcas tipo espagueti ahí como una espinita clavada, cortando una aleta que sepamos en clave, ¿vale? Lo que sea, Hay métodos para marcar. Bueno, marcamos y los restituimos otra vez a la población. Esos peces vuelven a formar parte de N, forman parte de la población. Volvemos a hacer otra captura, ¿vale? Volvemos a hacer otra captura. Fuera, dentro de nuestras minutras, vuelven a caer peces. Habrá peces capturados en la primera ocasión, que son los peces que llamábamos M, y habrá otros que no estarán marcados, que son nuevos, que ya estaban allí, pero que los hemos capturado ahora, no en la primera ocasión, ¿vale? Bueno, pues a la segunda captura que hacemos, les llamamos C, y dentro de esa captura, los que ya estaban marcados de la primera, le vamos a llamar R de recaptura, porque son recapturados, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy sencillo, ¿vale? La población, capturamos peces, los marcamos, los devolvemos, volvemos a capturar y habrá unos marcados y otros que no, ¿vale? O sea, no tiene más misterio. Entonces, en función de del número que nos salga ahí, ¿vale? Vamos sustituyéndolo en la fórmula por letras, por las letritas y ya está. O sea que no tiene ningún misterio. Como digo, quedaos con el concepto de que se marcan peces, se devuelven, se vuelve a capturar y aparecen unos marcados y otros que no, ¿vale? Por eso se llama la técnica de marcaje
marcaje y recaptura con marcaje, ¿vale? Captura y recaptura con marcaje, es como se llama la técnica. Quedaos con eso, hacéis ahí un ejercicio, para ver que lo entendáis, que lo apliquéis. Podéis hacerlo con caracoles en vuestra casa, podéis hacerlo con cucarachas, no sé, lo que tengáis más a mano, ¿vale? Pero podéis hacerlo perfectamente. Algo que se coja con trampas, por ejemplo, pues ratones, si tenéis ratoncitos por ahí o algo, lo podéis hacer, ¿vale? Y bueno, pues eso, ahí tenéis las fórmulas que son un rollo, son un rollo, pero hay que calcularlas. La n es lo que queremos saber, la varianza de n sirve para calcular el intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser ese margen de error que tenemos que dar, ¿vale? Y de esa manera pues tenemos a la n, el número que nos salga, más menos el intervalo de confianza, que al 95% nos da un número, que es el error. Y nada, pues que lo entendáis y ya está. Y el otro método es el de máxima probabilidad o máxima verosimilitud, que es importante porque es el que se utiliza cuando hacemos pasadas sucesivas sin restitución de los animales. Antes hemos dicho que los restituíamos, ahora no. Cuando hacemos captura y no restituimos, perdón, por ejemplo, la pesca eléctrica que hemos dicho, acotamos un tramo, hacemos una pasada, sacamos los peces, hacemos otra, sacamos los peces, hacemos otra. Y bueno, con 2 pasadas la fórmula es bastante sencilla, que es lo que tenéis aquí. Con 3 pasadas se complica bastante porque hay que resolverla por iteración, que hay que estar probando tú los resultados y es un coñazo, ¿vale? Y bueno, hay un programa informático que te lo hace, que todo lo facilita. Pero bueno, incluso con 2 pasadas, que es bastante sencillo, yo os recomiendo, si alguna vez tenéis que trabajar con esto, que os lo pongáis en un Excel, que es lo que hice yo en su momento. Hice un Excel y ya solo tengo con todas las fórmulas, ¿vale? Y solo tengo que poner los peces de la primera pasada, peces de la segunda, y me sale ahí ya el resultado. Y bueno, incluso pongo las medidas del tramo de acotado, y ya me da la densidad y todo. Y bueno, pues muy fácil, ¿no? Para eso está la informática, aunque seamos un poco negados, pues nos facilita un poco las cosas a veces. Bueno, este del método consiste en eso, lo que quiero que sepáis. Consiste en capturas en pasadas sucesivas sin restitución de los animales. Otro ejemplo. Os vais al campo más cercano que tengáis, a vuestro huerto o el de vuestro vecino, y salís y hacéis un transecto. Recogéis los caracoles y los echáis a un cubo, ¿vale? Intentáis coger todos los que podáis. Si lo hacéis correctamente, si el método está bien aplicado, cogeréis la mayoría en la primera pasada. Este método se aplica cuando la capturabilidad es alta. ¿Por qué? Porque en la siguiente pasada van a quedar muy pocos. E incluso si es necesario hacer una tercera, pues poquísimos ya, ¿no? O sea, pueden salir 100, 20, 5. Con lo cual, con este método, pues calculamos el tanto por cien, digamos, que nos hemos dejado y nos da, pues igual que antes, ¿no? Nos da nuestro resultado, nuestra n, que es el tamaño de la población que queremos saber, del tramo que hemos cogido, no de todo el río, del tramo que hemos acotado. Y luego el intervalo de confianza ¿no? Que se calcula con la varianza y que nos da ese margen de error. Pues en el río hay 130 más menos 5, más menos 3. Pues bueno, es un resultado muy bueno. A veces se dan resultados malísimos, no lo podéis ni imaginar. Depende de la capturabilidad del animal, del medio en el que estemos y todo, ¿vale? Y luego, bueno, hay métodos basados en la regresión, que es algo, pues, como plasmar en una gráfica las capturas y lo mismo. Pues se ve que en la primera pasada hay 100, en la segunda hay 50 y en la tercera, pues hay tanto. Y un poco donde cae, pues ese es el tamaño estimado de la población, pero bueno, es un método que no se usa. Lo que se usa es
máxima verosimilitud, que es el que hemos visto de la pesca eléctrica, y el de captura y recaptura con marcaje, que es el que se usa para las trampas. ¿Vale? Bueno, ya por último, pues tenéis ahí un apartado sobre el tratamiento de datos biométricos. Los peces, cuando se capturan, muchas veces hay que medirlos, longitud furcal hasta la horquilla de la cola o longitud total hasta la punta de la cola. En Estados Unidos se usa la total muchas veces, en España o Europa generalmente se usa la furcal. Y bueno, se pueden pesar los peces, se pueden sexar, se puede hacer muchas cosas, y lo que más se utiliza es la medida, plasmarla en un método que se llama método de frecuencia de longitudes o de Peterson. Este método, pues lo que hace básicamente es trasladar las medidas de los peces de una determinada especie, no entre especies, sino de una sola especie, trasladarlo a una gráfica, donde ponemos número de individuos y la talla, la longitud. Y al final lo que tenemos son grupos de edad. ¿Por qué? Porque los peces generalmente hacen una fresa al año y coordinada, ¿no? Todos los peces de la misma especie lo hacen más o menos sincronizada a la vez. ¿Qué quiere decir? Que los peces que han nacido este año van a tener un tamaño muy diferente a los que nacieron el año pasado por las mismas fechas. ¿Vale? Es lógico. Además, el primer año es el que más crecen, como casi todos los animales, ¿no? Con lo cual se ve muy bien esa diferencia de tamaño y podemos ver grupos. Y cada grupo va a pertenecer a una clase de edad. Al primero son los peces más pequeños que se han incorporado este año a la población y se les llama reclutamiento. Y se le pone un 0 más. El siguiente grupo, 1 más de un año. Siguiente grupo, 2 más, 2 años. Y cuando ya empiezan a ser peces viejos, encontramos muy pocos y muchas veces es difícil asegurar el tamaño o la edad. A partir del segundo o tercer grupo normalmente es complicado. Además puede haber diferencias de crecimiento entre sexos y bueno, es difícil. Pero sí que en las primeras tallas se ve muy bien. Y nada, pues yo creo que ya lo tenéis todo claro. Como siempre digo, ahí lo tenéis, hay que leerlo todo, pero lo más importante es los métodos de captura, pesca eléctrica y redes, sobre todo trasmayos, nasas y minnow traps, es lo más importante, pero sobre todo, más que ninguno, la pesca eléctrica. Y luego, saber de qué van los métodos de cálculos de estima, que hemos dicho, frecuencia de longitudes también, para determinar las clases de edad. ¿Vale? Lo último que hemos visto, el método este de frecuencia de clase de edad o Peterson de la gráfica, pues también, porque se utiliza mucho y para plasmar ahí las edades de los animales, y me parece muy interesante. Así que, bueno, yo creo que este tema un poco más, tenéis mucho material, pero os he ido muy al grano. Lo que más os tenéis que centrar, lo más importante, aunque os empapéis un poco de todo, como siempre, pero vamos, creo que lo tenéis, que es posible, vaya, que hay luz al final del túnel. Nos vemos en la siguiente videoclase, espero que le saquéis provecho y hasta la próxima.